Advertencia: el contenido del siguiente programa puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Si usted no está dispuesto a escuchar palabras antisonas... no, ¿verdad? Esa es de otra introducción. Pero bueno, sí, advertencia: el contenido del siguiente programa puede llegar a dañar la sensibilidad de algunas personas, principalmente cristianos y cristianos muy ortodoxos, por lo que se recomienda discreción. Recuerda, los paraguas, los libros y las mentes no sirven si no se abren. Ladies and gentlemen, are you ready to rumble? Bienvenidos a este video en el cual vamos a tener una pelea entre Freud, el padre de la psicología, considerado también como el padre del psicoanálisis, el cual postuló cosas muy importantes de las cuales se basa el psicoanálisis, como el ello, el yo, el super yo y muchas otras cosas. Y por este lado tenemos a Dios. ¿Y Dios? Sí, que está en todos lados, ¿verdad? Dios. Entonces, Dios es el creador del mundo, de la tierra, del universo y todo lo que existe. Él es el que creó la psique humana. Así que, ¿quién ganará? ¿Dios o el padre de la psicología, del psicoanálisis y de lo que descubrió de la psique humana? Así que comencemos esta pelea, comenzando con Freud. ¿Qué postula Freud? Bueno, antes de comenzar, esta pelea se trata sobre los aspectos de la psique humana, cómo es que funciona el pensamiento, la psicología del ser humano. Así que ambos son postulantes de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la personalidad y todas estas cosas. Uno es el creador y otro es el que lo descubrió. Así que veamos qué es lo que postula cada quien. Así que, como dijimos, vamos a comenzar con Freud. Así que bueno, Freud postula que la personalidad surge a partir del conflicto entre los impulsos biológicos agresivos y que tienden al placer y los límites sociales que la persona ha interiorizado. Él pensaba que de los esfuerzos y de los conflictos por tratar de resolver estos esfuerzos o esta pelea o este conflicto daban como resultado a la personalidad. Y eso es lo que vamos a descubrir. ¿Qué dice cada quien de la personalidad? Entonces, Freud postula que un conflicto interno sobre los impulsos y los deseos sexuales y agresivos, más bien biológicos, del ser humano, están en contradicción o en conflicto con lo que debe de hacer. Y el resultado de este conflicto es lo que da como resultado la personalidad del ser humano. Para Freud, este problema se encontraba con tres sistemas que interactúan entre sí. Los más famosos que todo el mundo conoce es el ello, el yo y el super yo. Y estos conceptos le ayudaban a entender la dinámica de la mente. Así que veamos rápidamente qué significan estos conceptos. El primero es el ello. El ello es la estructura psíquica e inconsciente que lucha todo el tiempo por satisfacer los impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción. Es decir, el ello funciona bajo el principio de el placer. Lo podemos interpretar como el malo, pero simplemente lo único que busca es satisfacer esa necesidad sexual, de alimento, cualquier necesidad biológica. Eso es lo que postula, simplemente es el ello. Busca satisfacer toda necesidad biológica, nada más. Entonces, el ejemplo más claro y que siempre ponen para representar el ello es un bebé. El bebé no le importa el cómo satisfacer la necesidad de hambre. Él tiene hambre y él va a llorar y llorar y llorar hasta que esa hambre sea saciada. Ya es culpa de la mamá, del papá, de quien lo esté a cargo de él, de que lo alimente y satisfaga esa necesidad. Por lo tanto, el bebé está gobernado completamente por el ello. Ahora, por el otro lado, tenemos al super yo. El super yo se desarrolla a partir del yo. Todavía no lo vemos, pero este se desarrolla a partir del yo y se basa en la representación de ideales y valores morales y culturales del individuo.
Y el super yo actúa como un consejero para el yo, para advertirle de las cosas que son aceptablemente o que son socialmente aceptables. Es como el consejero del yo. Bueno, del yo. Y estos consejos van de acuerdo a lo que adquirió el ser humano o la persona en los primeros años de su vida. O sea que si el niño, el bebé que estábamos dando el ejemplo de acá, aprendió que es ante una sociedad hay que pedir las cosas por favor, entonces el super yo va a aconsejar siempre al yo a que todas las cosas, cuando pida alimento, el super yo le va a aconsejar al yo que lo haga siempre pidiendo las cosas por favor. Y finalmente tenemos a el yo. El yo surge a partir de la interacción del ser humano con la sociedad. Y el yo es el responsable del equilibrio del ser humano, el que mantiene el equilibrio tanto a las necesidades que necesitan ser cubiertas como el modo en el que deben ser cubiertas. Entonces el yo es el que mantiene equilibrado o el que decide a quién le da más peso hacerle caso a él, al yo, al ello o al super yo. Por lo tanto, el ello, como un bebé, necesitaba satisfacer las necesidades de sueño y todo eso. Fue creciendo y durante todo ese tiempo la interacción con el ambiente fue adquiriendo normas que las absorbió el super ello. El super ello las absorbió todas esas normas para pedir por favor, decir gracias y todas las reglas sociales en las que nos basamos, para que finalmente cuando el bebé tenga 7 años, el yo ya tenga un equilibrio de lo que se debe de hacer para satisfacer estas necesidades. Y eso es lo que postula Freud. Y la verdad es que es bastante coherente, pues es como nos regimos hoy en día. Y es como nos regimos en la actualidad. Uno adquiere los patrones de la sociedad, las reglas, las normas, los valores morales, y el ello hace el equilibrio entre satisfacer nuestros deseos para también satisfacer las necesidades en el ambiente en el que vivimos, el cómo debemos hacerlas. Pero, ¿qué tal si en un principio no fue así? Bien, así que ahora muy interesante esto, pero veamos lo que dice ahora el creador del ser humano. Veamos el capítulo número 3 de Génesis, que dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeráis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Momento, ¿lo notaste? En el versículo 5 dice: Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Cuáles ojos? ¿Cuáles ojos? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuáles ojos? Y los ojos los tenían abiertos. Saber el bien y el mal significa que la estructura psicológica del ser humano que le permitía saber qué es lo que está bien y lo que está mal, el super yo, estaba, pero no estaba activo, estaba velado, porque dice: serán abiertos vuestros ojos. Por lo tanto, la estructura humana en un principio, en el principio de la creación, cuando Dios los creó, esta estructura estaba velada. No era capaz de ver lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por lo tanto, el ser humano era puro e inocente. Si llegaba a cometer algo que estaba mal, no era culpable porque no era consciente de ello. El super yo estaba velado. Prácticamente era el yo y el ello. Aunque estaba el super yo, estaba velado. Pero todo esto cambió en el momento en que el hombre pecó. Y ni siquiera fue la mujer, fue el hombre el que pecó. Pero ¿quieres entender eso? Te recomiendo mis videos de Génesis donde se explica eso. Así que veamos cómo es que se cambió y se modificó esto. Veamos el versículo 6 que dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Momento, ¿se dieron cuenta? No solamente la Biblia nos habla de aquí de Cristo y todo eso que es el propósito de la Biblia, hablar de Cristo, de la simiente, que Él es la simiente y todo eso, sino que a través de este relato también podemos ver cómo es que Dios estaba creando la psicología humana, cómo es que estaba creando todo el pensamiento y cómo se iba a manejar todo el proceso de la mente humana, que según Freud lo descubrió, pero aquí lo estamos viendo mucho antes de que Freud lo descubriera. Y no sé si se dieron cuenta, pero Eva aquí representa a las emociones, pues ella se maneja en la parte de los deseos, justo lo que hace el ello. Dice: y ella vio y fue codiciable y para alcanzar sabiduría, y tomó y se le antojó. Y entonces todas estas cosas vemos que Eva representan a las emociones, las pulsiones, que en psicología realmente es lo que da vida al ser humano, lo que lo mantiene vivo, tanto ese deseo tanto de cómo vivir como el deseo de morir. Entonces eso es lo que representa a Eva, las emociones. Y por el otro lado tenemos al super yo, que nos dice qué es lo que debemos hacer, que es Dios. Por lo tanto, si lo vemos horizontal, si lo vemos verticalmente, sería el ello, las emociones, las pulsiones, o Eva. Al super yo, lo que debemos hacer, que es lo que Dios dice, o sea Dios. Y en el medio, nosotros somos el equilibrio, o el yo, que mantiene el equilibrio, tanto lo que desea nuestras emociones con lo que dice Dios. Dicen nuestras emociones que debemos hacer algo y Dios dice cómo debemos hacerlo. ¿Se fijaron? Así que bueno, continuemos con el versículo 17 para ver qué más hay. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Lo captaste? Te lo explico. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: por cuanto obedeciste a la mujer, al ello, y me desobedeciste a mí, haciendo lo que el ello te decía, maldito serás en la tierra, y por tu causa sufrirás todos los días de tu vida o de tu existencia hasta que mueras y regreses al polvo, pues polvo eres y polvo volverás. Esa es la maldición de haber desobedecido psicológicamente. Sufrir esta eterna lucha hasta que muramos. Y bueno, esto fue lo que le dijo Dios a Adán, cual yo. Pero recordemos qué es lo que le dijo a Eva, o al ello, o a las emociones. Tu deseo, Dios le dijo que por haber desobedecido, tu deseo, o sea, su deseo del ello, o de las emociones, será para tu marido. Y tu marido, o sea, el yo, o sea, la mente, se enseñoreará del corazón. O sea que las emociones siempre van a tratar de ser dominadas por la parte de la mente, o lo que debemos hacer, o lo que Dios dice, o las reglas morales. Por lo tanto, nuestras emociones, nuestras pulsiones, nuestros deseos de fornicar, robar, cometer adulterio, pecar, mentir, y todas esas cosas que nos pueden
nos dan ganas a veces como seres humanos, pecadores, pues van a ser controladas por la Biblia o por lo que Dios dice, que es la parte del ello o el super yo. Por lo tanto, este conflicto es el que tenemos que andar sufriendo nosotros por haber desobedecido y vivir completamente una vida en pecado. Bastante curioso, ¿no, Freud? Bien, veamos los últimos versículos a ver qué nos dicen. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada que se encendía y se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Y bueno, esa es la conclusión que podemos tener en cuanto a esta perspectiva rápida de la lucha entre lo que dice Freud con lo que dice Dios. Pues en un principio el hombre ni siquiera era culpable porque éramos puros, porque no teníamos pecado. Al momento de pecar y de fallarle a Dios, pues ya fueron abiertos nuestros ojos y la parte de lo que ve bien y el mal ya fue descubierto en el hombre. Por lo tanto, ya somos culpables ante Dios de nuestro ser y vivimos esta eterna conflicto entre nuestras emociones y nuestros pensamientos, de que los pensamientos deben de controlar a Eva o a las emociones. Y esa es la conclusión que podremos dar a nivel de este video, de pues sí, Dios, Freud y todas esas cosas. Pero para entender la verdadera conclusión tenemos que ver a Cristo. En este video no se explica, pero revisa mis videos de Génesis, en donde se explican estos conflictos a nivel psicológico también, y en que todo se refleja a Cristo, y Él es la solución, la causa y el propósito de todo esto. Verás, veamos una conclusión rápida, pequeña, de cómo Cristo es el que resuelve todo esto. Dios saca al hombre del huerto, porque si el hombre agarraba del fruto de la vida, del árbol de la vida, el hombre iba a vivir para siempre, íbamos a vivir para siempre. Pero en una condición en la que nuestras emociones, nuestro ello, nuestro super yo está develado, o sea que ya sabe el bien y el mal y no somos puros. Por lo tanto, una vez que nos saca del huerto, ya no podemos comer del fruto de la vida y vivir para siempre. ¿Por qué? Porque primero Dios nos tiene que restaurar para poder limpiarnos y regresarnos a esa condición pura en la que estábamos. Y eso lo logramos solamente por medio de Cristo, gracias a su sacrificio, gracias a su muerte, es que podemos regresar así, pues ya no necesitamos sentar. ¿Qué es lo que hicieron? Se cubrieron, Adán y Eva se cubrieron con hojas, intentaron cubrir ese pecado, intentaron cubrir esa falta, intentaron cubrir el pecado de haber develado a la parte del super yo. Entonces, eso es un intento fallido, pues lo tienen que andar haciendo sacrificios todo el tiempo. Pero gracias a Cristo solamente hizo un sacrificio con su sangre para siempre. Por lo tanto, siempre que estemos en Él, vamos a ser puros ante la presencia de Dios, no porque seamos puros, sino porque Él fue puro y ya estamos limpiados a través de esa sangre. Y también en los códigos y en toda la explicación teológica que podemos encontrar sobre este capítulo, vamos a descubrir que el querubín también es Cristo, que Él es el que guarda el camino al árbol de la vida, que Él mismo es el árbol de la vida. Por lo tanto, Jesús corrobora, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que como conclusión tenemos al ganador, Dios.